Vamos a continuar con el estudio de Gálatas, pero hoy vamos a finalizar esta carta a los Gálatas. De verdad que en el último estudio que estuvimos hablando, realmente si ustedes prestaron atención, terminamos con Gálatas. Pero teníamos el deseo de seguir sacando los puntos más importantes o más sobresalientes de la carta a los Gálatas. Entonces íbamos a estar ocupados algunas cuantas horas más, ¿verdad? Sacando los puntos más importantes de cada capítulo, ¿verdad? O en otras palabras, dándole un resumen detallado para dejar bien en claro nuestro estudio de Gálatas. Pero bueno, recordando yo y mirando que tenemos mucho que estudiar todavía y muy poco tiempo, porque el tiempo se nos está agotando y la venida de Cristo está más cerca que nunca. ¿Cuándo creen eso? Como se está viendo allá afuera, cómo se está moviendo el mundo, cómo está la situación en este mundo, nos damos cuenta que el Señor lo está preparando todo para su regreso. Entonces, mirando, hermano, que tenemos muy poco tiempo y todavía mucho que estudiar, entonces sentí en mi corazón que terminemos de una vez con Gálatas para así continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Acuérdense que tenemos una tarea y nuestra tarea aquí es estudiar todas las cartas del apóstol Pablo, porque esas nos van a ayudar a que nosotros seamos cristianos maduros, cristianos que estén preparados para la segunda venida de Cristo, porque acuérdense que a la mayoría de cristianos el Señor los va a agarrar descuidados. Solamente es un remanente que va a estar ocupado en su salvación, ocupado en las cosas de Dios. Son muy pocos. Entonces nosotros quisiéramos ser parte de ese pequeño grupo que esté preparado para la segunda venida de Cristo. Entonces, las cartas, acuérdense que estudiar las cartas de Pablo, esas nos van a enseñar a ser cristianos maduros, sólidos, a que nosotros como creyentes estemos viviendo la vida de Cristo. Entonces, si nosotros queremos irnos con el Señor, como se dice, ¿verdad? Pero nosotros hemos aprendido que es una cosecha. Si queremos ser cosechados por el Señor, nosotros pues tenemos que estar creciendo en vida, estar viviendo la vida de Cristo para que nosotros podamos reinar con Él. Entonces, ¿cuántos esperan de verdad a Cristo? La Biblia nos dice que hay de aquellos que tengan por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, hermano, y tenemos nosotros que estar anhelando su venida, Entonces, lo que vamos a hacer hoy es dar un resumen así rápido. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es resumir los 6 capítulos de Gálatas para entonces así estar cerrando. Y si Dios nos presta vida, el miércoles empezamos con la carta a los Efesios. ¿Estamos listos? Entonces oremos. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por esta preciosa tarde, que nos permites estar todos juntos aquí reunidos, adorándote, cantándote, celebrándote a ti fiesta. Porque, Señor, reconocemos que tú eres Dios, que no hay nadie como tú, Señor. Y también, Señor, entendiendo que nosotros somos tu pueblo, tus hijos, Señor, que nos has rescatado del mundo, de la muerte, para que podamos celebrarte a ti, Señor, fiesta, Padre, para que podamos alegrarnos juntamente con nuestros hermanos, con tus hijos, con tu iglesia, Señor. Y aquí estamos, Señor, disfrutando esta celebración, disfrutando esta rica comunión. Tu palabra dice que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí disfrutándote. Gracias por los hermanos, gracias por cada familia, desde el más pequeñito hasta el más grande. Gracias por convocarnos. Señor, gracias por la sobrina de mi hermano Zabaleta, su esposo,
Oramos para que tú los bendigas, Señor, y que ellos se sientan contentos al estar aquí con nosotros. Gracias por nuestro hermano José Orozco, su esposa, Señor, que los trajiste con bien. Gracias por todos los hermanos. Abrimos nuestros corazones para recibir el consejo de tu palabra. Aunque vamos a estar resumiendo cosas que ya miramos, sé que nos vas a hablar una vez más. Muchas gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén y amén. Antes de arrancarnos con el resumen de Gálatas, voy a leerles el salmo que leímos el miércoles después de que nuestro hermano Jesús nos terminó de compartir la palabra. Leímos el Salmo 119, 160. Salmo 119, verso 160. Amén, amén. Ese es el verso que todos conocemos, donde dice que la suma de su palabra es la verdad. Porque lo que hablamos ese día, bueno, cuando terminamos, lo que yo les mencionaba el miércoles es de que es muy importante que nosotros aprendamos a estudiar la palabra del Señor. Porque hoy en día la mayoría de ministros, no todos, hay ministros que son serios en el estudio de la palabra, pero muchos ministros no son serios, son muy descuidados en el estudio de la palabra, y lo que muchos de ellos hacen es solamente pues leer un versículo y pasan una hora gritando, tratando de emocionar a la gente, y no les enseñan absolutamente nada. Entonces ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es de que ustedes, al estar aquí, al venir, ustedes aprovechen el tiempo y que valga la pena estar aquí, que ustedes conozcan más de Dios, y más que conocer, se lleven la bendición de Dios, una experiencia de haber sido ministrados de parte del Señor. Entonces dice aquí en este versículo, en el Salmo 119, 160, dice: la suma de tu palabra, lea conmigo, la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es la verdad. Decíamos que nosotros como maestros, ¿verdad?, de la palabra del Señor, tenemos que aprender a sumar la palabra. No solamente se trata de agarrar un versículo de la Biblia y pasar una hora hablando. Y lo triste, ojalá y que habláramos de acuerdo a lo que está ese verso, sino que muchos sacan un verso y una hora gritando y fuera de contexto el verso, ¿verdad? Y entonces eso no transmite vida, solo emociona a la gente. Pero nosotros tenemos que aprender a sumar la palabra del Señor. Y aprendimos que sumar la palabra del Señor es que vamos a leer un versículo, ¿verdad? Y luego, para sacar la verdad de lo que nos quieren hablar, o de la verdad de lo que dice ese verso, es ir a los contextos, es ir alrededor de ese versículo para explicar de lo que se trata, y así tocamos el propósito de Dios, le pegamos en el centro. Amén. No vamos a hablar a la ligera, sino que vamos a hablar de acuerdo a la pureza del Evangelio de Dios. Amén. Entonces, sumar la palabra nos va a ayudar a nosotros a salir de toda confusión. Hoy en día hay mucha confusión entre los cristianos. Usted no me deja mentir. Hay mucha confusión entre los cristianos. De todo a todo, mucha confusión. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes son bautistas, son pentecostales, son apóstoles? Ahí empieza la confusión, hermano. ¿Sí o no? Y no solamente nosotros, confundimos al mundo entero. Ellos mismos preguntan, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Porque todos pretenden tener la verdad. Entonces, hermanos, el estudiar bajo su contexto, el estudiar con delicadeza, con mucho cuidado, la palabra del Señor, eso nos va a ayudar a salir de toda confusión. Como les decía, hay mucha confusión entre los cristianos, en que se debe de bautizar así, otros no, en que debe de diezmar, otros que no, en que tienes que cubrirte la cabeza, de todo, hermano.
¿verdad? Pero sobre todo, a mí me da tristeza donde muchos cristianos todavía creen que, unos dicen que la salvación se pierde, otros que no. Y la semana pasada hablábamos con algunos hermanos, ¿verdad? Y esos hermanos están llegando acá con nosotros. Es el hermano Neftalí y nuestra hermana Heidi, ¿verdad? Platicábamos con ellos en la semana pasada y ellos están contentos porque nos han empezado a escuchar y ellos son sinceros. Dice, la verdad que cuando los escuchamos ustedes, pues nos dimos cuenta que hablaban loqueras, pero pues nos poníamos a pensar que tenía lógica, ¿verdad? Entonces dice, empezamos a escucharlos a ustedes y la verdad que nos dolía, porque nosotros no lo entendíamos, pero a medida que empezamos a prestar atención a lo que ustedes enseñan, entonces nos fuimos dando cuenta que de verdad tiene lógica y empezó a desatarse un nudo que traíamos acá adentro, ¿verdad? Porque resulta que ellos no sabían de verdad que si uno es salvo o no, porque hay mucha duda entre muchos cristianos, ¿seré salvo o no? Como nos decía el hermano Jesús en su enseñanza. Hay muchos hermanos que todavía están, porque dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces agarran un texto fuera de contexto y dicen hay que cuidarla, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces si uno no suma la palabra, pues uno vive pues confundido, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender, la Biblia nos dice en San Juan 1:12 que los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si tú has creído en Cristo Jesús, hermano, dice Dios que tú eres salvo. Y Dios te dio esa salvación, Dios te engendró con tu Santo Espíritu, tienes la vida de Dios y la vida de Dios que está en ti y en mí es la vida eterna de Dios. Por lo tanto tenemos la vida eterna de Dios. Lo que pasa es de que, como le decíamos a nuestros hermanos, no nos han enseñado de que el hombre es de tres partes. Somos tripartitos. Y eso es lo que mucha gente le molesta de nosotros, es de que, ¿cómo tripartitos? Muestren la Biblia que diga que somos seres tripartitos. Pues la palabra de Dios no está ahí, pero sí somos de tres partes. Usamos palabras para explicarla, ¿verdad? Cuando hablamos del Dios triuno, no estamos hablando de que son tres dioses, sino que estamos hablando de un solo Dios verdadero que tuvo que pasar por un proceso como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para venir y morar en nosotros. O sea, cuando hablamos de el Dios triuno, estamos hablando de ese Dios que tuvo que usar su economía, su dispensación para salvarnos a nosotros. Si ese Dios no pasa por un proceso, entonces nosotros no podemos ser salvos. En su plan de salvarnos estaba su economía. Él dice, yo siendo Dios, tengo que ir a la humanidad. Y Él se hizo hombre, ¿sí o no? Él se hizo hombre y caminó entre nosotros, fue a la cruz, murió y resucitó y vino como el Espíritu Santo para entrar y morar dentro de nosotros. Por eso que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo entra ¿a dónde? A nuestro espíritu. Entonces le digo, en nuestro espíritu somos salvos, en nuestro espíritu tenemos la vida eterna, en nuestro espíritu somos hijos de Dios, hermano. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿quién nos puede meter duda de que somos hijos de Dios? Pero pastor, ¿y aquel por qué anda así? Bueno, porque todavía le falta ser salvo en su alma. Porque somos almas vivientes. Tenemos un espíritu y tenemos una alma. Y ahí es donde somos duros para salvar. Por eso ahora continuamos aquí en la iglesia. Por eso estamos aquí, porque necesitamos que Dios nos vaya salvando. Si Berna nos pone 1 Tesalonicenses 5:23, te das cuenta de que Dios nos tiene que salvar el espíritu, nos tiene que salvar en el alma y nos tiene que salvar aún en este cuerpo.
para estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23, Berna. Son versos que conocemos, pero tenemos que entenderlos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque tenemos al Espíritu, nuestro espíritu. Dios nos salvó, ¿sí o no, hermanos? Dios nos ganó a nosotros, pero ahora nos toca a nosotros ganarnos a Cristo. Amén. Ahora a nosotros nos toca, hermanos, echarle mano a esa vida que traemos adentro para que viva en nosotros, para vivir a Cristo y así ser guardados irreprensibles para su venida. Todo nuestro ser ha sido salvo. Eso se llama una salvación completa. Amén. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, completa? Porque tenemos que también anhelar la salvación en nuestra alma. Tenemos que decirle, Señor, sálvanos. Sálvanos, como el apóstol Pedro, sálvame que perezco. Amén. Pero para eso estamos aquí, pues estudiando, y a medida que vamos estudiando con seriedad, se me está olvidando el español, con mucha seriedad, estamos saliendo de confusión. Amén. Dios nos va aclarando su propósito. Entonces dijimos que sumar la palabra es tomar un verso de aquí, ¿verdad? Y luego lo estudiamos, pero también estudiamos otro verso acá, su contexto, otro verso acá, otro contexto, otro verso acá, otro contexto, hasta que sacamos el resultado, sacamos la verdad. Amén, hermanos. Y eso nos hace libres de tanta confusión y uno dice, gracias, Señor. Amén. Porque así veníamos todos, confundidos, pero Dios nos ha ido ayudando. La iglesia de la Odisea, la que está mencionada en el Apocalipsis capítulo 3, la última iglesia de las 7, esa es la iglesia que nos representa a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Es una iglesia que es la iglesia de las opiniones. Eso significa la Odisea, las opiniones. O sea, hay muchas opiniones. ¿Por qué? Porque como maestros de la Biblia nos metemos a estudiarla sin responsabilidad y cada quien saca su opinión de ella. Yo creo que así, yo creo que asá, y lo que causamos es confundir a los hermanos por no tener seriedad en el estudio. Por ejemplo, hay muchos pastores, aclaro, no todos, vuelvo a aclararlo porque hay muchos pastores que Dios les está abriendo el entendimiento, pero la mayoría bien descuidaditos, la mayoría solamente entreteniendo a los hermanos, y como a los hermanos les gusta tanto eso, ahí están hechos bolas, alegres, contentos, gritando aleluya, gloria a Dios. ¿Y de qué se trató? Quién sabe, pero estuvo bonito el culto. Lo importante acá es de que Dios se te revele, que tengas una revelación de Dios, y eso va a cambiar nuestras vidas, hermano. Lo triste pues es de que para la pureza del evangelio no hay muchos. Entonces para muchos ministros les es más fácil hacerle un evento a los hermanos que preparar un buen sermón para que conozcan a Dios. Por eso usted conoce a muchos de ellos que cada semana tienen un predicador. Cada semana traen un predicador porque no son capaces ellos de prepararse para enseñarle al pueblo, hermanos. Uno como pastor tiene una gran responsabilidad, como no se imagina, porque cuando Dios nos llame, vamos a darle cuenta por lo que hablamos. Pero tú no te escapas, tienes una gran responsabilidad, porque le vas a dar a cuentas al Señor por lo que escuchaste. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermano, que en este ministerio Dios nos ha puesto a estudiar con mucha seriedad. Entonces, tanto el pastor como los hermanos tenemos que estar estudiando con seriedad la palabra. Sumar la palabra es leer un verso aquí, más un verso acá, más otro verso acá,
más otro verso, más otro verso, y sacamos el resultado. Oh, el resultado es esta verdad. Y eso es lo que te va a llevar a que ames a Dios, porque le estás conociendo, hermano. Pero si lees un versículo fuera de contexto, confundido. Amén. Mira Isaías capítulo 28, versículo 10, para que veas que te estoy hablando la palabra, que no son locuras del hermano Calle, que un poquito acá, un poquito allá, porque así habla Dios. No creas que la palabra del Señor nos la puso tan fácil, aunque trataron de ordenarnos estos libros y ponernos una Biblia. Hermano, no crea que es tan fácil. Si tú la lees de corrido no la entiendes. Tiene uno que pedirle la dirección al Señor, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandatos sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pero ahora, no nos vaya a pasar lo de a ellos en ese tiempo, que no quisieron oír, porque no les gustaba cómo les hablaba a Dios. Que un poquito allá y un poquito allá, que renglón tras renglón, mandato sobre... No quisieron oír y Dios los tuvo que juzgar. Entonces que no nos vaya a pasar a nosotros, porque realmente caemos en ese engaño de otra vez Gálatas y otra vez Gálatas. Hermano, que no te canse, porque un poquito acá, un poquito allá, poco a poquito Dios nos va abriendo el entendimiento y entendemos cuál es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Tú sabes de que si nos metemos a Efesios, nos vamos a aventar un año estudiando Efesios, hermano. Pero eso es estudiarlo con delicadeza. Pero al terminar Efesios, hermano, como ahorita estamos terminando Gálatas, ¿cuánto tenemos estudiando Gálatas? Tenemos 35 horas estudiando Gálatas. Tenemos 35 mensajes, que son 35 horas más o menos. Entonces, yo creo que algo sí se nos quedó, ¿verdad? Pero ¿cuánto duramos en 35 mensajes? Pues fueron 35 reuniones que tuvimos aquí. En 35 reuniones estudiamos Gálatas. Entonces, hermano, pero yo sé que Dios nos ha ayudado. Y cuando estudiamos todos los 6 capítulos de Gálatas, empezamos un capítulo más, el segundo capítulo más, el tercer capítulo más, el cuarto capítulo más, el quinto capítulo y más el séptimo capítulo, y sacamos una verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Gálatas? Bueno, para eso te voy a dar un resumen, para que tú te des cuenta que sumando la palabra sacamos un resumen. El resumen de Gálatas. ¿Cuál era el resumen de Gálatas? ¿Cuál fue el resumen de Gálatas? Al estudiar los 6 capítulos, resumimos pues, o vimos que el resultado era de que los Gálatas cayeron en el engaño de la religión judía. Los judaizantes se metieron con los hermanos Gálatas y los estaban engañando y los estaban volviendo otra vez a la ley, de donde Cristo ya los había hecho libres, ya los había rescatado, ya los había salvado, pero se descuidaron en su vida espiritual y fueron engañados. Tenemos que aprender a que nosotros tenemos que estar firmes en Cristo, porque hoy en día hay mucho engaño y si no tienes cuidado te pueden alejar de Cristo.
Entonces, hermano, miramos que ellos fueron alejados, pero Dios usó al apóstol Pablo para volver a los Gálatas a Cristo, para rescatar una vez más a los Gálatas y volverlos a Cristo para que ellos permanecieran firmes en su libertad que habían recibido en Cristo y ellos vivieran ya no en la vieja creación, sino que vivieran en la nueva creación, hermanos. Amén, hermanos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Somos una nueva creación, somos la familia de Dios, somos del reino de Dios, somos la iglesia de Dios para juntos expresar la vida de Dios, para juntos dar a conocer a Dios, hermano. Para eso estamos aquí como iglesia, para vivir como hijos de Dios. Eso es todo. Amén. Entonces, hermanos, debemos de orar. De verdad debemos de orar para que todos nosotros tengamos siempre hambre de esta palabra. No nos pase al pueblo de Israel ahí en Isaías, al tiempo de Efraín y de Judá, que se rebelaron y Dios les tuvo que juzgar, pero siempre Dios queriéndolo restaurar. Amén, hermano. No nos vaya a pasar lo de el pueblo de Israel en el desierto, que se hartaron del maná, querían carne y Dios le molestó eso, hermano. Querían regresar a Egipto, querían regresar al mundo. Hermano, no hay cosa más preciosa que estar aquí con los hermanos disfrutando a Cristo, estudiando su palabra. Usted pudo hacer cosas importantes hoy en día, pero lo más importante que pudo hacer hoy en esta tarde es venir y cantarle al Señor, es venir y estudiar su palabra, es venir y disfrutar la vida de la iglesia. Eso es lo más importante. Amén. Pidámosle al Señor, oremos al Señor, Señor, que siempre tenga esa hambre de ti. Porque yo quiero seguir saciándome de ti, quiero seguir disfrutándote a ti. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos van a ser saciados. Solo los que tengan hambre y sed de justicia de Dios, ellos van a ser saciados. Tenemos que tener hambre. Y claro, tienes que orar por tu pastor. Tienes que orar por tu pastor siempre para que Dios siempre tenga yo esa responsabilidad de estar metido con mi Dios, de estar metido en su palabra para que tú tengas lo mejor. Lo mejor es Cristo. Tienes que orar como tu pastor ora por ti. Yo oro, Señor, que mis hermanos vayan con hambre, para que te disfruten, para que salgan llenos de ti, Señor. Impárteles vida, amén. Entonces todos tenemos que orar. Tengo la responsabilidad de orar por ti, tú tienes la responsabilidad de orar por mí. Y así todos salimos bendecidos, amén. Debemos de orar y de siempre tener hambre de esta palabra. Porque la palabra que es Cristo, lo es todo para nosotros. O sea, hermano, es bien, lo más triste para un cristiano es que Dios ya no hable a su corazón. Lo más triste para un cristiano es que Dios ya no hable a su corazón. Lo más triste para un cristiano es que venga aquí, estuvo con sus pensamientos en otro lado, Dios le habló y no se dio cuenta. Qué triste, ¿verdad? Que estamos aquí, pero estamos aquí con el cuerpo, pero la mente sabe dónde andará. Tenemos que venir con hambre y anhelando nuestra porción, nuestra porción, nuestra porción. Dios me va a hablar, Dios me va a bendecir. Tenemos que venir con ese deseo de recibir la palabra, porque la palabra lo es todo para mí, hermano. Por eso yo les he dicho, aquí no va a haber tanto show, aquí no va a haber, aquí lo que va a tener lo que necesitamos, palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano. La palabra lo es todo para nosotros. La palabra de Dios nos imparte fe. La palabra de Dios, hermano, nos imparte vida. La palabra de Dios nos hace crecer, nos hace madurar. La palabra de Dios nos lava. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos hace hermosos. La palabra.
¿Qué no dice Dios en Efesios? Que Él se está preparando una esposa y Él se la está santificando por medio del lavamiento de la palabra para presentársela una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia gloriosa, llena de la vida, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Que no oró el Señor Jesús y le dijo: Señor, mira aquí, yo oro por ellos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermano, tenemos que, sin la palabra estamos fritos y sin manteca. No hay nada más triste que estés en una iglesia y no haya palabra. Una gritadera, una brincadera y nada de palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Gracias a Dios, que Dios siempre nos ha mantenido con un cielo abierto, despejado y un fluir de su palabra. Que Dios nos mantenga con esa humildad. Amén, hermanos. Entonces, vamos a resumir rápidamente, solo me quedan ya 25 minutos para resumir Gálatas. Entonces vamos a hacerlo en una forma rápida. Cuando iniciamos Gálatas, si ustedes se acuerdan, iniciamos dando 2 puntos muy importantes para poder entender toda la carta de Gálatas, y no solo entenderla, sino disfrutarla, tomarle sabor, hallarle sabor al estudio de Gálatas. Y esos 2 puntos fueron: número 1, el trasfondo de los Gálatas, y número 2, la meta, el propósito por la cual se escribió Gálatas. Si uno aprendió esos 2 puntos, disfrutaste todos Gálatas, ¿saben? El trasfondo: engaño, se alejaron de Cristo, cayeron de la gracia, ahora andaban corriendo mal la carrera cristiana porque iban para atrás. En vez de ir para adelante, los Gálatas arrancaron para atrás. Entonces Pablo, por eso, dirigido por el Espíritu Santo, les escribió esta carta, y la meta, el propósito de esta carta a Gálatas era volverlos a Cristo para que ellos vivieran en la nueva creación, que es lo que a Dios le interesa, la nueva creación. Usted y yo fuimos salvos para la nueva creación. Amén. Para la familia del Señor, para el reino de Dios, para la iglesia del Señor, para que juntos nosotros expresemos a Dios y lo representemos. En el capítulo 1 miramos que para poder salir del engaño de la religión es importante que el Hijo de Dios se nos sea revelado. Por eso te digo que es muy importante que Dios se nos sea revelado. Tenemos que orar: Señor, revélate a mi vida. Revela, que Dios se nos revele, es de que Dios te corra el velo para que tú puedas ver más allá, para que puedas conocer realmente el propósito de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Miramos a un Pablo en el cual Dios se le reveló y conoció quién era Cristo, conoció el propósito de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 15. 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Se trata de una revelación. Entonces miramos, hermanos, que para salir del engaño de la religión, se nos tiene que revelar Cristo. Para salir porque tristemente la iglesia también ha caído en una vida religiosa, ¿verdad? Muchos han sido engañados por la religión judía. Los judaizantes de hoy en día son los mesiánicos, para que tengas tu cuidado con ellos. Amén, porque esos mesiánicos son gente que ha sido engañada y que está metida entre las iglesias, o se mete entre los hermanos para volver a los hermanos a la ley de donde ya Cristo nos ha rescatado. Entonces, hermanos, pero para no ser engañados o para salir, nosotros tenemos que pedirle al Señor que se nos revele, que se te revele Cristo. Amén, hermanos. ¿Qué hizo el hermano Jesús cuando tuvo una revelación de ese Cristo maravilloso? Pues fue rescatado de su vana manera de vivir y aún de su religión que tenía, porque has conocido a Cristo. Y ahora nuestro hermano Jesús le dio, pues aparte de darle su vida a Cristo, fue sumergido en las aguas del bautismo, ¿verdad? Gloria al Señor.
Dios te bendiga, démosle un aplauso a Jesús. Jesús es un jovencito, ¿verdad? Lo conocimos en la fiesta con los hermanos Coronas, el cumpleaños de su hija, ahí lo conocimos. Él está recién convertido, tendrás que 4 meses, 5 meses dijiste por ahí. Entonces Dios lo sacó de las drogas, ¿verdad? Y ama al Señor, y hoy lo bautizaron, nos invitó, pero estuvimos ocupados, pero en todo modo estamos contentos por la decisión que has tomado. Esa es la decisión que mejor has tomado en toda tu vida, darle tu vida a Cristo y morirte con Cristo y resucitar con Cristo. Ahora estás resucitado acá para que vivas una nueva vida en Cristo, amén. La nueva creación, la nueva familia, la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos esta revelación para dejar toda vida religiosa, amén. Entonces Pablo les mostró, en el capítulo 1, que Cristo era superior a la ley, que Cristo era el cumplimiento de la ley. Una vez vino Cristo, se terminó la ley. La ley, hermano, estuvo bien mientras que venía Cristo. La ley sirvió para cuidarnos, la ley sirvió para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Pero una vez vino Cristo, Pablo les enseñó que se terminó la ley. Amén, hermanos. Ahora Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Ustedes se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de cómo la ley nos llevó a Cristo. ¿Sí se acuerdan o no? Eso está bien bonito, hermano. Acuérdense que los padres, los amos que tenían hijos, ellos los daban a sus esclavos, a sus esclavos que estaban preparados para cuidar a sus hijos. Ellos se los daban, y los esclavos mayordomos, ¿verdad? Ellos cuidaban de sus hijos, los alimentaban hasta que crecieran. Cuando ellos ya crecían, o cuando el padre de familia decía, ya mi hijo está grande, ahora lo voy a afiliar, ahora lo voy a traer a la familia para que disfrute de las riquezas. Amén. Entonces ya hacían una fiesta donde el esclavo, ¿verdad?, traía al hijo que no era de él, se lo prestaron. Nosotros estábamos encerrados en la ley para el tiempo de que vendría Cristo. Entonces el esclavo llevaba a su hijo a su verdadero padre y ya quedaba libre para siempre con la familia, para disfrutar la riqueza del padre. Pues así la ley se dio mientras que venía Cristo. Una vez vino Cristo, ahora estamos en las manos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Capítulo 2 nos muestra que estamos muertos para la ley, pero vivos para Cristo. Amén. O sea que en la ley pues no había mucha esperanza. De acuerdo a la ley estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, y estábamos condenados. Pero gloria al Señor que en Cristo Jesús teníamos esperanza de salvación. Gálatas capítulo 2 versículo 19. Ahí vamos a mirar que por medio de la ley muertos, pero por medio de Cristo vivos. Amén. Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 de una vez, Berna. No sé si... Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, hermanos. Entonces Pablo se dio cuenta que por las obras de la ley nadie sería justificado. La justificación y la salvación para la humanidad vino por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra justificación, nuestra salvación es
no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pablo dejó claro en este capítulo 2 que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Si regresamos a Gálatas capítulo 1, versículo 3, nos vamos a dar cuenta que Cristo Jesús, cuando fue a la cruz, Él murió para tres cosas importantes. Y tú te las tienes que llevar grabadas en tu mente y en tu corazón. Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Cristo murió, Cristo se dio por nosotros para tres cosas. Grábatelas en tu corazón. Número 1, para el perdón de nuestros pecados. Número 2, para librarnos del presente siglo. ¿Cuál es el presente siglo? ¿Cuál era el presente siglo en el tiempo de los Gálatas? Para librarlos del presente siglo. ¿Cuál era? ¿El engaño de qué? De la religión. El presente siglo que estaban ahí viviendo era el engaño de la religión judía. Entonces nosotros, hermanos, si no nos están engañando por los judaizantes, tenemos que tener cuidado por la religión, porque podemos hacer de las cosas de Dios una vida religiosa, estar aquí cantándole, adorándote, escuchándote al Señor y salir y seguir siendo los mismos que éramos antes. Eso es religión. ¿Te acuerdas de dónde estabas, verdad? Allá ibas y te persignabas y todo y seguías siendo el mismo. Dios nos sacó de esa religión no para que siguiéramos en otra religión, sino para que nosotros vivamos una realidad, la realidad de Cristo. Entonces, Dios nos salvó para el perdón de nuestros pecados. Número 2, para librarnos del presente siglo. Y 3, para nuestra justificación y regeneración, para que nosotros tuviésemos la vida de Dios, hermanos, y seamos la nueva creación del Señor. Amén. En el capítulo 3 miramos que por la muerte de Cristo llegamos a ser uno con Él en vida, por su Santo Espíritu, como nos decía el hermano Ceja, la unión orgánica, es decir, una unión en vida, y por supuesto la vida santa de Dios, la vida pura de Cristo Jesús. Somos uno con Cristo, hermanos. Entonces eso lo deja claro en el capítulo 3, versículo 2 al versículo 5. Ya estamos a la mitad y nada más nos quedan, ¿cuánto dijimos? 15 minutos, ¿verdad? Ay, ya hasta le chequea. Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras de la carne? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? Por las obras. ¿Por las obras de la fe? Pues sí, si la fe sin obras es muerta. Es por el oír con fe. Recibimos el Espíritu por el oír con fe. Entonces los Gálatas, hermano, aprendimos que estaban descuidando su espíritu. Mi hermano cristiano, no descuides tu vida espiritual, no descuides tu espíritu, no descuides la suministración del Espíritu. Dios a cada día quiere darnos esa suministración, pero tenemos que acercarnos a Dios y oír con fe el Evangelio, la predicación. Yo voy a ir porque creo que Dios me va a bendecir, y al estar aquí escuchando el Evangelio, Dios te suministra el Espíritu. Amén, hermano. Dios nos bendice con su palabra. Versículo 14. Versículo 14 y luego nos brincamos al 27 para irnos rápido. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu, por fe, no por las obras, por la fe en Cristo Jesús, no por la fe, no por las obras, perdón, de la ley. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Entonces en el capítulo 3 Pablo nos habla de que somos uno con Cristo en vida. Por medio de la fe recibimos el Espíritu, nacimos del Espíritu. Amén. Dentro de nuestro espíritu tenemos el Espíritu Santo. Amén. Que nos hace uno con Cristo en vida. Y esto es por la fe, por la fe, por la fe. Amén. En el capítulo 4 nos ponen a Cristo, hermanos, como nos ponen en claro, que en Cristo Jesús tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas. Amén. Y esto debe de alegrarnos de que tú eres un hijo de Dios. Debe de alegrarte, hermano. Y debe de darle gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo. Porque de acuerdo a la Biblia, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Hoy en día, ¿tú eres hijo de quién? Pues entonces dale un aplauso al Señor, porque Dios te ha salvado. Somos hijos de Dios. Porque allá afuera muchos dicen que todos somos hijos de Dios. Por creación, todos somos hijos de Dios porque todos nos crió Dios. Pero acuérdense que vino el engaño del diablo. Y el diablo nos robó y nos hizo de él. Por eso empezamos a expresar una vida diabólica, una vida pecaminosa, una vida que no le agrada a Dios. ¿A poco no hay gente allá afuera que parece diablo? Y hay uno no parece muchos diablos, pero son hijos del diablo. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, como una persona me dijo, es que yo no soy tan malo. Le digo, bueno, usted es un pecador bueno. Aquel es un pecador malo, porque mata, roba y todo, pero como usted no hace nada, pues es un pecador bueno. Pero en todos modos es pecador y necesita a Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y es por medio de la fe. Y la fe misma nos la dieron a nosotros, porque ni fe teníamos, éramos incrédulos. Nos dieron la fe. Dios lo hizo todo para que ahora seamos los hijos de Dios, la nueva creación. Pero aprendimos que como hijos de Dios, entonces tenemos que vivir como tales. Porque cuando uno tiene a su hijo recién nacido, uno luego mira que se parezca a ti, ¿no? Que no se parezca al vecino, pues. Y cuando le ves parecido a ti, te pones contento, ¿sí o no? Pero ¿qué tal y se parece al vecino? Entonces lo mismo Dios, cuando decimos, somos hijos de Dios, dice Dios. Y cuando te mira que no te pareces a Él, dice, ah, caray, ese yo no lo engendré, ¿verdad? Ese anda como diablo, entonces, por eso Jesús era muy claro. ¿Se acuerdan los fariseos? Somos hijos de Dios, fueron hijos del diablo, porque me quieren matar, ¿sí o no? Si fueran hijos de Dios me recibieran, porque soy un hijo de Dios. Fuéramos hermanos y me recibieran, pero me quieren matar, hijos del diablo, fíjate. Entonces Dios mira a sus hijos y dice, este sí es mi hijo. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Él, hermano. Entonces hay que ir entendiendo lo que es ser un cristiano. Ser un cristiano es que eres un pequeño Cristo. Ese es un sobrenombre. Ahí van los cristianos, los pequeños Cristos, porque siguen a Cristo. Entonces tú tienes que saber, si eres cristiano, pues entonces identifiquémonos con Cristo. Amén. En el capítulo 4 entonces nos ponen claro nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En el capítulo 5 se nos dan 3 recomendaciones muy importantes que tenemos que cuidar. Número 1, mantenernos firmes en nuestra libertad en Cristo Jesús. Mantente firme, aférrate de Cristo, que nadie te aparte de Cristo. Amén, hermanos. Número 2, debemos de deshacer toda levadura, toda vida pecaminosa, tenemos que irla dejando. Y número 3, tener cuidado de no hacer de nuestra libertad un libertinaje. Amén, porque en la vida cristiana todo se vale, todo se puede hacer.
pero hay que tener cuidado porque no todo conviene. Porque si empezamos, esto no, eso es religión y Dios no quiere eso. Dios nos trajo aquí para que tengamos, hermano, una relación con el Señor. Cuando nos tienen que decir, por allá no, por aquí sí, esto no haga, es que somos niños en Cristo Jesús. Tenemos que usar la vida de Cristo que está dentro de nosotros. Ella nos guía, ella nos enseña. Cuando un cristiano es maduro, no anda preguntando, pastor, ¿es bueno ir allá? Pero cuando está chiquito uno tiene que enseñarle, no, no vaya allá. ¿Verdad que los niños, no, no, deje? ¿Verdad? Porque está chiquito y hay que meterle ley. Y no se trata de eso, sino que sea la vida de Dios en nosotros. Usa la vida, déjate guiar por el Espíritu, vive en el Espíritu, ejercite tu espíritu y ahí mismo te van a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Me explico, hermanos? Entonces, tercero, tenemos que cuidar que nuestra libertad no se vuelva un libertinaje. Amén. Versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez en el yugo de esclavitud. Ya Dios te libró del pecado, Dios te libró del mundo, mantente firme, no te vayas otra vez al pecado ni al mundo o a la vida religiosa de donde Dios nos rescató. Versículo 9, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que limpiar esa levadura. No dice Pablo que celebremos la fiesta, ¿verdad? No con la vieja levadura, hermano. Tenemos que disfrutar la fiesta como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una masa limpia, hermanos. Amén. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, en el capítulo 5 nos dejaron en claro que tenemos que, hermanos, vivir, caminar, ser guiados siempre por el Espíritu. Tenemos que estar ocupados en el Espíritu para que podamos ver el fruto del Espíritu, para que podamos ver el fruto de Dios en nosotros, para que podamos ver el propósito de Dios cumpliéndose en nosotros. El propósito de Dios es tener una nueva creación. El propósito de Dios es su iglesia y que todos juntos expresemos esa vida gloriosa del Señor. En el capítulo 6 llegamos a la meta. En el capítulo 6 llegamos a la conclusión. En el capítulo 6 sacamos la suma de su palabra y sacamos la verdad de lo que está en Gálatas, en todo el libro de Gálatas. Amén. ¿Y cuál es el resultado de Gálatas? ¿Cuál será el resultado de vivir en el Espíritu, de andar por el Espíritu, de sembrar por el Espíritu? ¿Cuál es el resultado? La nueva creación. A Dios no le importa nada más que la iglesia. La iglesia, la iglesia. Por eso Cristo se dio por su iglesia, su iglesia, su iglesia. Por eso, hermano, para los cristianos, lo más importante tiene que ser Cristo y la iglesia. Porque fuera de Cristo y la iglesia, todo es vanidad. Amemos a Cristo, amemos a la iglesia. Versículo 15, Gálatas 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, la regla de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Miremos pues que la meta de Gálatas es la nueva creación. Es que todos nosotros, como hijos de Dios, como familia y como iglesia, llevemos las marcas de Cristo. Que todos nosotros digamos, yo pertenezco a Cristo, yo soy esclavo de Cristo, yo soy de la nueva creación, yo soy de la familia de Dios, yo amo a Cristo y yo amo a la iglesia, yo amo a mis hermanos y que nadie te mueva de eso. ¿Cuántos aman a Cristo?
Tenemos que amar a la iglesia. Y de esta manera terminamos el estudio de Gálatas, dando toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y la iglesia dice, amén y amén. Pónganse de pie. Gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, sigamos con un corazón abierto a Dios. Sigamos con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir conociendo más a Dios. Porque a medida que Dios se te va revelando, a medida de que tú vas conociendo a Dios a través de la palabra, tú te vas enamorando más de Cristo y más de la iglesia. Amén. Entonces, terminamos Gálatas, y si Dios nos presta vida, el miércoles sin falta, aquí estamos iniciando la carta a los Efesios. Padre Celestial, le damos las gracias por esta preciosa tarde. Gracias por todos los hermanos, gracias porque pudimos resumir, Señor, en una forma breve y rápida nuestro estudio de Gálatas. Muchas gracias porque en cada capítulo, en cada versículo, tú estuviste ahí guiándonos, revelándonos a nuestras vidas. Gracias porque nos has enseñado a tomar esto en serio, Señor, y a estudiar con seriedad tu palabra para que podamos presentar un evangelio puro, Señor. Padre, el evangelio del reino, el evangelio que tiene que ser predicado en todo el mundo, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Un evangelio que salva, un evangelio que transforma, un evangelio que capacita, Señor, para que tu iglesia esté lista para tu segunda venida. Muchas gracias, Señor, porque el único sabio y entendido entre todos nosotros, tú eres, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén.